¿Me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, vamos empezando. Vamos a empezar sangre, aunque bueno, vamos a ir en pausas porque todavía no acabamos endocrinar. Acuérdense, la sangre la vamos a ver. Ay, espérenme, me falta algo. No es cierto, no es cierto. ¿Alguien sabe dónde puedo grabar? Al menos yo no. Me grababa en automático, pero aquí está, ya la veo. Entonces, ¿ya encontró, doctora? ¿O Ya. buscamos en internet? No, Muy bien. bueno. Entonces vamos a ver sangre. Acuérdense que lo vamos a ver como un órgano, igual que el resto, como que si fuera hígado, pulmón, etcétera. Y el plasma, la sangre es pues un componente en donde vamos a tener los elementos formes de la sangre y lo que sería el líquido, el plasma. Es un líquido rico en proteínas. Están suspendiendo esos elementos formes o las células que van a ser leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Tiene un volumen normal del 7 o al 8% del peso corporal total, depende del libro que lean, y corresponde a 5,600 mililitros en un varón de 70 kilos de peso con índice de masa corporal, entre paréntesis, normal, del cual 55% de esos 5,600 es plasma. Es un órgano de los más grandes del cuerpo, se semeja en tamaño y peso al hígado. De las series celulares, 75% corresponde a la serie mieloide, que son leucocitos, y 25% a las eritrocitos en maduración. Se produce en una médula celular activa, no siempre, ahorita vamos a ver a qué edades, pero en los huesos, en la vida adulta, se produce en la médula roja de los huesos planos y en la adolescencia, en la médula también de los huesos largos, pero esa se va degenerando y se convierte en una médula blanca infiltrada con grasa. En el adulto, entonces, en la médula ósea se producen esos eritrocitos, pero desde la vida embrionaria, más o menos en la primera semana, en el saco vitelino empieza a producirse sangre. Primera, segunda semana en el hígado hasta el final del embarazo, del segundo al séptimo mes en el vaso y en el hígado hasta el octavo, noveno mes. A partir del cuarto, quinto mes empieza a producirse sangre en la médula ósea, siendo un máximo pues al noveno mes, al nacimiento, y una pequeña porción de algunas células se van a producir en los ganglios linfáticos toda la vida. En la médula ósea de los huesos largos, tibia, fémur, deja de producirse eritrocitos y se convierte en una médula ósea blanca hacia los 20, 25 años de edad, y las vértebras, esternón, costillas, los huesos planos son los que siguen produciendo
sangre a través del resto de la vida. El componente total de la sangre, 55% es plasma, 45% son células. Y si nosotros pedimos un examen, una biometría hemática, que es la que nos dice qué son o cuáles son las células y cuál es el plasma, nos van a reportar un hematócrito. El hematócrito no es más que la cantidad de sangre de las células que son, la cantidad de sangre que son células, y va de aproximadamente un 45%. Una media de poder sacarlo es la hemoglobina multiplicada por 3. Y el plasma, bueno, el plasma vamos a tener el principal componente, que es agua, proteína 6.58% y sustancias moleculares diversas que ya las habíamos visto. La maduración de todas las células o la formación de todas las células viene a partir de una célula madre pluripotencial o totipotencial no diferenciada, que va a estar bajo la influencia de sustancias, de diferentes sustancias. La principal de ellas, ahorita vamos a ver, es la interleucina, creo que 3, que va a hacer que esas células madres se diferencien en células madres hematopoyéticas específicas o dirigidas o progenitoras, también llamadas unidades formadoras pues depende de lo que vayan a producir, megacariocitos, linfocitos, eritrocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos y monocitos. Y vamos a empezar a hablar de los eritrocitos. Las funciones de los eritrocitos, el principal, obviamente, que todos me van a hablar, es el transporte de oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos para dejarlo en los tejidos, y este transporte se lleva a cabo en la hemoglobina. También el eritrocito tiene una enzima llamada anhidrasa carbónica, y esa anhidrasa carbónica va a catalizar una reacción reversible entre el dióxido de carbono y el agua y va a formar ácido carbónico. Esta reacción facilita que ese CO2 pueda transportarse libremente en la sangre hasta los pulmones, y en los pulmones esa reacción es reversible y se puede eliminar el CO2. Obviamente ese ácido carbónico también puede convertirse a bicarbonato. De esta forma, la hemoglobina es un excelente amortiguador ácido-base y tiene implicaciones en el pH sanguíneo. La forma y el tamaño de los eritrocitos, como ven ahí, son discos bicóncavos con diámetros medios de 7 a 8 micrómetros y espesor de 2.5 a 3 nanómetros en su punto más grueso y de 1 micrómetro o menos en el centro. Esto es interesante porque ahorita vamos a ver que los eritrocitos no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, sino unas enzimas que los hacen elásticos como bolsas plegables. Eso les da la capacidad de pasar por capilares que miden 3 micrómetros hasta que pierden esas enzimas y su flexibilidad, y por eso son destruidos. Entonces son bolsas deformables. El número medio de los eritrocitos en un varón joven es de 5.200.000 y en la mujer de 4.700.000, más o menos 300.000 en ambas situaciones. Estos eritrocitos van a tener o van a viajar pues junto con la hemoglobina, y los eritrocitos van a concentrar la hemoglobina en el líquido celular hasta 34 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de células. Cuando el hematócrito, que ya dijimos que es el porcentaje de la sangre que son células, de entre 40 y 45% normal, está pues normal y la cantidad de hemoglobina es normal, entonces los varones van a transportar aproximadamente 20 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina por cada 100 mililitros y las mujeres 19 mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina por cada 100 mililitros. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 15 gramos de hemoglobina por
por 1.34 mililitros de oxígeno, pues cada gramo de hemoglobina es capaz de combinarse con ese 1.34 mililitros de oxígeno. Y de ahí sale esa cantidad de oxígeno que se puede transportar por cada 100 mililitros de sangre. Este es un cuadro que ya habíamos visto donde se va a producir la sangre. Ya dijimos acovitelino, segundo trimestre, hígado, vaso y ganglios. Hacia el 9º mes de gestación, prácticamente médula ósea. De los 5 a los 20 años, los huesos largos, excepto las porciones proximales de húmero y tibias, y más de 20 años en la médula ósea de los huesos planos o membranosos. Y aquí, ya específicamente hablando de eritrocitos, vamos a ver que los precursores, la célula pues precursora hematopoyética pluri o totipotencial va a ser influenciada por proteínas inductoras de crecimiento. Ya dijimos que la interleucina es la interleucina 3, favorece el crecimiento de casi todos los tipos de células y se convierten en una célula precursora comprometida, también llamada unidad formadora de colonias de basófilos, eritrocitos, megacariocitos, gram positivos, etcétera. Y van a producir específicamente las células para las que se diferenciaron. A esas sustancias encargadas de diferenciar las células se van a llamar inductores de diferenciación. Y aquí tenemos pues la célula madre pluripotencial, obviamente influenciada por este tipo de proteínas o sustancias. La interleucina 3, una de las principales, se convierten en unidades formadoras de eritrocitos, en este caso, de megacariocitos para las plaquetas, de la serie mieloide para formar monocitos y neutrófilos, etcétera. Los eritrocitos, las células precursoras, van a convertirse en proeritroblastos, que luego van a pasar a una etapa de eritroblastos basófilos porque se tiñen de este color básico. Estos tienen ese color porque tienen muy poca hemoglobina y se reabsorbe el retículo endoplásmico en esta etapa. Luego pasa a una etapa de eritroblasto policromatófilo y eritroblasto ortocromático, en donde va la hemoglobina elevándose paulatinamente hasta un 34%. En la fase ortocromática, el núcleo se condensa, se reabsorbe y se expulsa de la célula. Pasan a ser reticulocitos, en donde ya tienen muy poca cantidad de material basófilo y solo algunos restos de los organelos como aparato de Golgi, mitocondrias y organelos. Si hay una pérdida de sangre aguda, por ejemplo, una hemorragia, y empiezan a producirse, es probable que los eritrocitos pasen en esta etapa a la sangre y maduren más tarde. Y bueno, pasan de la médula ósea a los capilares sanguíneos por movimientos amebioideos, por diapédesis. El material basófilo desaparece totalmente 1 o 2 días y se convierte en un eritrocito maduro. Y entonces ahí tenemos desde el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, el reticulocito y finalmente el eritrocito. Y por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de anemias, una anemia hipocrómica microcítica, que es deficiencia de hierro, una anemia megaloblástica, que va a ser deficiencia de vitamina B, el de células falciformes es una anormalidad genética. Los eritrocitos tenemos que tenerlos en cantidades suficientes para que podamos oxigenar nuestro cuerpo, pero también debe de haber una hemostasis para que no se produzcan de más y puedan impedir el flujo sanguíneo, para que se conviertan pues en un
es como que si tuviéramos agua circulando o lodo circulando. Entonces, la cantidad debe de ser suficiente para que pueda transportarse por los vasos sanguíneos y transportar oxígeno, y no debe de exceder para impedir el flujo sanguíneo. Y la masa total de eritrocitos, si la función principal es oxigenar, bueno, ¿qué es lo que va a regular esa producción? Básicamente, la oxigenación de nuestros tejidos. Entonces, si hay hipoxemia o una inadecuada transporte de oxígeno, este va a producir a nivel de riñón principalmente, 10% en el hígado, se estimulen los sensores para la producción de eritropoyetina, que es una sustancia que va a hacer que se sintetice y se acelere la síntesis de esos eritrocitos. Entonces, cualquier trastorno que produzca hipoxia va a aumentar la producción de eritrocitos, como anemias, ya sea crónicas o hemorragias agudas. Los lugares, la gente que vive en lugares muy altos en donde la concentración de oxígeno por masa total de eritrocitos es baja, generalmente ellos tienen un hematócrito más alto, o sea, más cantidad de eritrocitos. Insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares como EPOC, como neumonía, como cáncer, que van a causar hipoxemia. El sensor renal para la hipoxia, hay una célula pues que sirve como sensor para la hipoxia a nivel del aparato yuxtaglomerular del riñón. Cuando este sensor capta que hay hipoxia, estas células van a secretar factor eritropoyético renal, y este va a actuar sobre una proteína, una alfa-2 globulina inactiva que se encuentra circulante y se va a convertir en eritropoyetina. Entonces, la hipoxemia va a causar, la hipoxemia que es causada por, ya dijimos, cualquiera de estos factores, volumen de sanguíneo disminuido, ya sea por sangrado, por anemia, hemoglobina baja, escaso flujo sanguíneo, enfermedades pulmonares, etcétera, van a causar hipoxia, y esta hipoxia va a activar a nivel de riñón ese factor para la conversión del péptido circulante, aumenta la eritropoyetina, y la eritropoyetina va a actuar a nivel de las células madre hematopoyéticas para iniciar y acelerar la hematopoiesis, y no nada más para iniciarla, sino que acelera el paso de una etapa hacia otra de los eritrocitos. La eritropoyetina es una glucoproteína de 34,000 kilodaltons y se forma 90% en el riñón, el resto en el hígado. Y se supone que es secretada por las células intersticiales tipo fibroblasto que están alrededor de los túbulos de la corteza y la médula exterior. Y otras, como las células epiteliales renales, que secretan eritropoyetina. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, la hipoxia en el tejido renal, generalmente dada por vasoconstricción de la arteria renal aferente, lo capta la mácula densa, y ese receptor de hipoxia conduce a que se incrementen el factor 1 inducible de hipoxia, que es el factor pues para la producción de eritropoyetina, que es un factor de transcripción para genes inducibles por hipoxia, que es el gen de la eritropoyetina. Y esto acelera o produce transcripción de ARN mensajero y aumento de síntesis de eritropoyetina. Cuando hay alguna situación de disminución de oxigenación o de anemia, etcétera, se secreta, acuérdense, adrenalina y noradrenalina. Entonces, se ha postulado que hay un sensor pues extrarrenal, en particular la noradrenalina y adrenalina, que causan vasoconstricción de esas arterias a nivel renal y van a causar también producción de eritropoyetina. La producción de esta hormona, de esta sustancia,
causada por hipoxia alcanza su máximo en menos de 24 horas, pero para que se maduren esos eritrocitos tienen que pasar 5 días. Y bueno, va a estimular la producción de proeritroblastos, pero también hace que estas células, ya dijimos, pasen más rápido de un estadio a otro. La producción de eritrocitos va a continuar, o la producción de eritropoyetina también va a continuar hasta que haya suficiente oxígeno en todos nuestros tejidos y deje de captarse esa hipoxia. ¿Qué factores son importantes para la producción de estos eritrocitos? Bueno, vamos a ver que dos factores muy importantes para que se produzcan o para que se sinteticen y maduren los eritrocitos, y otros son las sustancias necesarias para la producción de hierro, de hemoglobina, que es el hierro. Y para la maduración de los eritrocitos, vitamina B12 y ácido fólico. Ambos son esenciales para la síntesis de ADN, para la formación específica de una timidina, que es un bloque esencial para el ADN. Si no existe alguna de estas, bueno, el ADN, se produce un ADN anormal o reducido y va a haber, no va a haber maduración o división nuclear, o hay producción de eritrocitos mayores, macrocitos con membrana frágil, irregular y grandes que les acortan la vida, como los vimos en la diapositiva previa. Y a esto se le llama fallo en la maduración de la eritropoyesis. Y esa deficiencia de vitamina B12 se da por mala absorción de esa vitamina B12, que se llama anemia perniciosa. La vitamina B12 se absorbe en la mucosa gástrica. Cuando está atrófica no se absorbe vitamina B12, y también en las células parietales de las glándulas gástricas secretan una sustancia llamada factor intrínseco, que es una glucoproteína que se va a unir a la vitamina B12 para protegerla del ácido del estómago y se puede absorber. Una vez que se unen esa vitamina B12 y ese factor intrínseco, se unen a receptores específicos en la membrana del borde en cepillo del ileón y es absorbida por pinocitosis. Una vez absorbida, se almacena en el hígado y se va liberando paulatinamente según se requiera para la formación de los eritrocitos. La cantidad mínima diaria para maduración de eritrocitos es de 1 a 3 microgramos y nosotros tenemos en el hígado almacenados unos 1000 microgramos. Entonces, como ustedes ven, no es tan rápido que aparezca una anemia perniciosa por falta de vitamina B12, porque la reserva hepática es muy grande. ¿Qué puede causarnos malabsorción de vitamina B12? Una mucosa gástrica atrófica, una enfermedad, una gastritis muy crónica, que no tenga, que esté sangrando, etcétera, o alguna tumoración a nivel de estómago, intestino, que nos evite la absorción de vitamina B12. Pero para que se dé el fallo en la maduración por falta de vitamina B12, tienen que pasar aproximadamente 6 meses. Otra sustancia para la síntesis de los eritrocitos es el ácido fólico o ácido proteoglutámico, que es un constituyente en las verduras verdes, frutas y carnes. Pero tenemos una mala noticia: se destruye durante el cocinado. Entonces, vitamina B12 encontramos en muchas cosas: leguminosas, carnes, algunas frutas, etcétera. Hay algunos de los chocolates y todo lo que nos comemos, chocomiles, están adicionados con vitamina B, de todas las, obviamente B12, pero de todas las vitaminas B que también nos sirven para otros procesos. Pero el ácido fólico no, el ácido fólico nomás no lo podemos comer en verduras verdes, frutas verdes y carnes. Pero necesitamos comernos las verdes, crudas, porque si se cocinan, se destruye.
¿Y quién de ustedes come diario una ensalada verde? Y bueno. Diario no, pero yo por lo regular sí. Yo cuando me porto bien, sí, pero ay, estoy en mi fase no de portarme bien. Ya necesito retomar. Pero es raro, pues es difícil. Es cuestión de disciplina probablemente, que nos tomemos, por ejemplo, diario si no queremos ya, su jugo verde, pero verde de veras en la mañana todos los días, probablemente sería suficiente. Pero si no, pues hay que darlo suplementado. Anomalías en la absorción intestinal como la enfermedad del intestino delgado, SPRUE, que son enfermedades que dificultan la absorción, pueden causar pues deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y vimos entonces cómo se maduran o cómo se sintetizan los eritrocitos. Ahora vamos a hablar de la hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina va a comenzar en la etapa de proeritroblastos y va a incluso seguir incluso hasta que los eritrocitos lleguen a reticulocitos. Inclusive cuando dejan la médula ósea y pasan al torrente sanguíneo, se sintetizan pequeñas cantidades de hemoglobina. Uno otro día más, pues más o menos, hasta que se convierta en un eritrocito completamente maduro. Hay variaciones en las subunidades de las cadenas de la hemoglobina. Obviamente, depende de la composición y de los aminoácidos. Vamos a tener cadenas alfa, beta, gamma y delta. La hemoglobina del adulto es una hemoglobina tipo A, que va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, con un peso molecular de 64.458 kilodaltons. Tarea para el otro módulo, creo que sí. ¿Qué cadenas forman la hemoglobina F, la del feto? Las cadenas de la hemoglobina va a tener un grupo protésico, proteico hemo, con un átomo de hierro, y entonces vamos a tener 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina. Acuérdense que es un tetrámero, 2 cadenas alfa, 2 betas. Cada uno de estas porciones se une mediante enlaces débiles a una molécula de oxígeno. Cada molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno, entonces van a transportar 4 moléculas de oxígeno u 8 átomos de oxígeno. Y esto se puede transportar por cada molécula de hemoglobina. Y la formación de la hemoglobina, vamos a tener que se va a formar a partir de la succinilcoenzima más 2 glicinas, más se le va a unir 4 pirroles y una protoporfirina 9. La protoporfirina 9 se le une un fierro, un estado oxidado del hierro que va a formar el grupo M. Y el grupo M le va a unir el polipéptido específico, ya sea una cadena alfa o una beta. Y para la hemoglobina del adulto se le van a unir 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Bueno, ya dijimos, el oxígeno se va a unir a esta hemoglobina de forma muy laxa, de forma muy débil, muy fácilmente reversible. ¿Para qué? Para poder donar oxígeno a los tejidos si se requiere, o captar más o donar menos oxígeno si el cuerpo requiere menos. La cantidad total de hierro en el organismo es de aproximadamente 4.5 gramos. 65% de esta está en forma de hemoglobina, 4% de mioglobina, 1% como compuestos hemo, 0.1 como con la proteína transferrina, que es de transporte, 15-30 para su uso posterior en el sistema retículo endotelial,
y se encuentra en las células del parénquima hepático en forma de ferritina, que es la forma de depósito. Entonces, cuando el hierro se absorbe en el intestino delgado, se va a combinar en plasma con una beta globulina llamada apotransferrina y va a formar la transferrina, que es la forma de transportar el hierro en la sangre o en el plasma. Esta unión es débil y se va a liberar en cualquier célula tisular. Generalmente se libera en médula ósea donde se ocupa o en hígado, aunque también existen cantidades para procesos en sistema nervioso y en algunas otras células. En muy pocas ocasiones, cuando el hierro existe en cantidades muy, muy altas, puede depositarse en pulmones, pero eso ya no hablaríamos de cantidades muy elevadas y puede causar problemas. En el citoplasma celular y el hierro se va a combinar con apoferritina para formar ferritina y es la forma en que el hierro se almacena o es el hierro de depósito. Entonces, fíjense bien, en el plasma se une a una apotransferrina y forma transferrina, que es la forma de transportarse. Y en el citoplasma de las células se asocia con una proteína llamada apoferritina y forma ferritina, que es la forma de depósito. La apoferritina pesa aproximadamente 4.600 kilodaltons y algunas veces les digo formas, cuando hay mucho hierro, formas más insolubles de depósito llamados hemosiderina. Se acumulan las células en forma de grandes cúmulos y ese sí puede depositarse en cualquier lado, aunque no es común. Cuando el hierro, la concentración de hierro se reduce en el plasma, la reserva de ferritina del hígado se libera y se transporta en forma de transferrina. Que va pues a la médula ósea para unirse de forma muy fuerte a los eritroblastos y luego junto con el hierro unido lo ingieren los eritroblastos por endocitosis y se queda pues en la mitocondria donde se sintetiza el grupo N. La deficiencia de transferrina puede desarrollar anemia hipocrómica grave. Entonces, la deficiencia de hierro o de alguna de estas enzimas o proteínas transportadoras hace que nos dé anemia hipocrómica grave. Una vez que los eritrocitos acaban su ciclo de la hemoglobina, su ciclo normal, son destruidos por los fagocitos, generalmente al pasar por hígado, por vaso o por hígado, principalmente vaso, se destruyen y se libera la hemoglobina nuevamente y esta es liberada por las células, pues, monocito-macrófagos, sufren, pues, los macrófagos las engullen y liberan el hierro, la hemoglobina, el hierro, y el hierro se va a almacenar nuevamente en forma de ferritina. La pérdida diaria de hierro es de aproximadamente 0.6 miligramos por día en las heces y la mujer tiene una pérdida adicional de hasta 1.3 miligramos por día por cada día de menstruación. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a volver a repetirlo. La absorción del hierro en el aparato se lleva al aparato digestivo en el intestino delgado. Se va a secretar una proteína para que transporte pues la apotransferrina que va hasta el duodeno y se une al hierro. Y esta combinación se llama transferrina. Luego son endocitadas y van hasta el hígado, donde se van a almacenar
es absorbida por pinocitosis y como ferritina, y cuando vuelve a salir hacia la sangre, bueno, otra vez en forma de transferrina plasmática hasta los lugares donde se necesita. Se absorben solo unos miligramos diarios de hierro. Y bueno, aquí tenemos entonces la entrada del hierro. Su unión con la gastroferritina, llamada también, para que se protejan, pues, y pueda transportarse en el plasma y ir hasta el hígado para que se deposite como ferritina. Esto ya lo habíamos mencionado, algunas cosas que hay que puntualizar. Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días antes de ser destruidos. No tienen núcleo, ni mitocondrias, ni retículo endoplásmico, los eritrocitos maduros. Sin embargo, tienen enzimas capaces de metabolizar glucosa para la energía y formar pequeñas cantidades de ATP. Esas enzimas también y esa energía mantiene la flexibilidad de la membrana celular, el transporte de iones a través de esta membrana, mantiene el hierro de la hemoglobina de forma ferrosa e impide la oxidación de las proteínas. Una vez que estas enzimas empiezan o dejan de sintetizarse, ese eritrocito se hace muy frágil y se destruye al paso por los capilares en el vaso que dijimos que miden 3 micrómetros y que el eritrocito mide hasta 7 micrómetros. Cuando los eritrocitos liberan esa hemoglobina, es fagocitada por los macrófagos, especialmente las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, y los macrófagos del vaso y de la médula ósea. Unos días después, esos macrófagos liberan el hierro y vuelven a la sangre para su transporte en la transferrina a la médula ósea para que se vuelva a hacer la síntesis o se almacena en forma de ferritina. Y luego ya vimos pues la producción de eritrocitos y de la hemoglobina, que se va a requerir hierro, ácido fólico, vitamina B2. Una vez que se producen, circulan, viven 120 días, se degradan. La hemoglobina degradada va a liberar globina, que es hidrolizada hacia aminoácidos, y el grupo M, que va a liberar hierro, que puede reusarse, pero una pequeña parte se elimina. Ese grupo M también va a dar lugar a la biliverdina, que da lugar a la bilirrubina, que se va a excretar en las heces. Lo mismo que esta diapositiva, entonces esa eliminación pues de la bilirrubina, una vez que se destruyen, va a dar lugar a la bilirrubina, por bacterias se convierte en urobilinógeno, que así puede eliminarse por la orina o por más bacterias en estercobilina, que es la que le da el color característico a las heces. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, doctora, todo bien. Todo bien, doctora. Bueno, vamos a terminar. Si hoy va a ser rápido, no se crea. Déjenme ver. Dicen que alguien quiere unirse a la llamada, pero no me deja abrirlo.
Listo. ¿Se ve la presentación? Sí, maestra. Esta presentación es una que bajé de algún lado. Prácticamente es lo mismo, nada más hay algunas cosas que tenemos que puntualizar. Por ejemplo, en el plasma, que representa pues el componente líquido de la sangre, está formado por agua al 90%, pero también tiene sustancias circulantes como proteínas, como aminoácidos, como hidratos de carbono, sales minerales, hormonas, vitaminas, anticuerpos, factores de la coagulación. La principal proteína circulante va a ser la albúmina, y es más, la más pequeña se sintetiza en el hígado y esta va a servir para que se mantenga la presión coloidosmótica en los vasos sanguíneos y no haya fuga del líquido. Y bueno, también sirve como transportador de un gran sinnúmero de hormonas como tiroxina, fármacos, metabolitos como bilirrubinas, etc. También tiene globulinas no inmunes como alfa y beta globulinas y las globulinas inmunes que son los anticuerpos, y todas van a contribuir a la presión coloidosmótica. También en el plasma vamos a tener fibrinógeno, que es una parte muy importante del plasma que se sintetiza en el hígado, que es un factor para la coagulación, que una vez que se activen, como vamos a ver esta semana ya, se activen los factores de la coagulación, va a formar una red para formar finalmente un coágulo para evitar fugas de sangre o para modular cualquier lesión. Los eritrocitos, que ya vimos todo, básicamente. Y bueno, de las series además de eritrocitos, en la sangre vamos a tener leucocitos llamados glóbulos blancos, que es un conjunto heterogéneo de células que se originan en la médula ósea y en el tejido linfático, y que son los encargados de la defensa de nuestro organismo contra cualquier sustancia extraña o agente infeccioso. Son las células móviles de nuestra sangre que tienen la capacidad inclusive de pasar entre los capilares e ir a el lugar donde haya una lesión, donde haya que protegernos de alguna lesión o que haya algún virus, alguna bacteria. Son células con núcleo, mitocondrias y orgánulos celulares, van de 8 a 20 micrómetros y su tiempo de vida varía en base a su función. Se clasifican por la forma de núcleo en leucocitos con núcleos sin lóbulos o mononucleares, que son linfocitos y monocitos, o polimorfonucleares, que serían los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Los granulocitos presentan gránulos en su citoplasma, como se ve ahí. Este depende de cómo se tiñan los gránulos, pueden ser eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los agranulocitos que no presentan gránulos, que son los linfocitos, los monocitos y los macrófagos. Los linfocitos van a ser el 30% del total de todos los leucocitos, 90% son pequeños de 6 a 15 micrómetros, y los linfocitos grandes son generalmente linfocitos activados con receptores de superficie que requieren interaccionar con algún antígeno para que hagan su función.
Tienen núcleos grandes con escota dura y tienen pocos gránulos. Los linfocitos se van a dividir en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos T son los encargados de la respuesta celular inmune. De estos tenemos los linfocitos, los natural killer, los citotóxicos, que son células asesinas naturales que nos defienden contra microorganismos o externos. O también tenemos linfocitos, diferentes tipos pues de linfocitos que vamos a ver después, y los linfocitos B, que estos tienen que estar en contacto con el microorganismo para activarse y producir anticuerpos muy específicos. Los monocitos, que son precursores del sistema fagocito mononuclear, son células inmaduras que salen de la médula y que luego por diferentes factores van a tejidos específicos, se maduran, crecen y se convierten en macrófagos. Vamos a ver en la semana que estas maduración y estos se convierten en un verdadero sistema de defensa de todos nuestros organismos. En promedio 18 micrómetros, a diferencia de los 3 que miden. Los neutrófilos o polimorfonucleares son los más abundantes, 10 a 12 micrómetros de diámetro, con un núcleo, 2 o 4 lóbulos, y son las células móviles que pueden abandonar la circulación y migrar a los sitios donde se requieran. Estos, como se ve ahí en el dibujo, pueden ser atraídos por sustancias llamadas sustancias quimiotáxicas que se adhieren al endotelio, y vamos a ver los mecanismos por el que causan disgregación de las membranas, pues, para que puedan migrar hacia el lugar en donde se requiere. Y una vez que llegan al sitio de lesión, se comportan como fagocitos, aunque tienen una capacidad diferente de fagocitar que los macrófagos. Y secretan más sustancias quimiotácticas y sustancias como interleucina 1 que van a inducir fiebre. El siguiente línea celular son los basófilos, son los menos abundantes de los leucocitos, menos del 0.5 del total. Son pequeños, más pequeños que los neutrófilos, y tienen en su membrana receptores para inmunoglobulina E. Tienen gránulos específicos y tienen sustancias en su interior como heparina, histamina, heparansulfato, leucotrieno, que la histamina y el heparansulfato son agentes vasoactivos, van a causar vasodilatación, y gracias a estas sustancias pueden provocar reacciones locales como contracción de músculo liso en bronquios, por ejemplo, que causa broncoconstricción, que causa asma, que se asocian con mastocitos e hipersensibilidad anafilaxia. Son las células juntos con la inmunoglobulina E y algo de eosinófilos que están en relación a las reacciones alérgicas. Los eosinófilos son del mismo tamaño, un poco más grande que los neutrófilos, y se van a asociar con reacciones alérgicas, pero también específicamente con infecciones parasitarias e inflamación crónica. También van a activarse en relación a respuestas inmunes de complejos antígeno-anticuerpo. Su núcleo es bilobulado y tienen gránulos azulófilos. Y finalmente las plaquetas, que son células en forma de discos sin núcleo de 2 a 4 micras de diámetro y de 250 a 400 mil de número. Algunos libros dicen que de 300 a 450 mil. Plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Y estas, su síntesis la vamos a ver en hemostasia, vienen a partir de los megacariocitos. Tienen en promedio 10 días de vida y tienen una membrana fosfolipídica
su citoplasma, su citoesquelético, tienen un gel contráctil que hace que se peguen, tienen un sistema canalicular abierto, gránulos alfa, gránulos densa, y lo que van a hacer es prevenir la pérdida de líquido mediante la iniciación de una cascada o una serie de reacciones o cascada de coagulación, y van a formar pues coágulos de sangre y reparación del tejido dañado. En el plasma también vamos a tener proteínas plasmáticas, que su función ya habíamos visto, era la de mantener la presión oncótica, pero también amortiguan el pH, transportan sustancias, sirven para la coagulación. La mayoría de las proteínas se sintetizan en el hígado. La más abundante va a ser la albúmina, seguida de la globulina y el fibrinógeno. Y obviamente, pues las inmunoglobulinas y una serie de proteínas que se transportan en sangre. No les voy a dar las referencias o lo que es normal en las células sanguíneas. Ahorita, terminando las clases, les voy a subir una biometría de una paciente anoche que le pedí permiso de tomarle una fotografía y se las voy a publicar sin nombre. Ahí vienen las referencias y vamos a trabajar el día que nos veamos con esa biometría. Estos índices ahorita vamos a ver qué son. En su biometría hemática, además de reportarles el número de eritrocitos, de reportarles la hemoglobina, de reportarles el hematócrito, les van a poner lo que es una PGM. El volumen globular medio significa o es el promedio del volumen del eritrocito. Y no les voy a decir cómo, bueno, se obtiene multiplicando lo que es el microhematócrito por 10 y dividido entre la cantidad de los eritrocitos espesado en millones. Totalmente ya se los dan. Entonces, la hemoglobina globular, el volumen globular medio no es más que el promedio del volumen del eritrocito. ¿Cuánto tiene de volumen? Si está muy voluminoso, pues estamos hablando de una anemia por deficiencia de vitamina perniciosa, deficiencia de vitamina B. Si hablamos de un volumen más chiquito, bueno, es un microeritrocito. La hemoglobina globular media, esta va a determinar el promedio en peso de la hemoglobina en el eritrocito, que es de 1/3 del volumen total del mismo. Y bueno, si aumenta o disminuye, 5% nos habla de hipo o hipercromatismo, o sea, está descolorido o se está muy rojo. Con que sepan qué significa me doy por bien sentada. Ni yo sé, finalmente eso se los reporta el laboratorio. Entonces, el volumen globular medio es el volumen del eritrocito. La hemoglobina globular media es el peso de la hemoglobina en el eritrocito. Si está muy alto es hipercromático, si está muy bajo, bueno, 5% abajo es hipocromático y si está 5% arriba es hipercromático. Y la última es la concentración de hemoglobina globular media. Y esta va a determinar el porcentaje promedio de la hemoglobina por volumen de células y se expresa en gramos por cada 100. Entonces, porcentaje promedio de hemoglobina por volumen de células es pues la cantidad de hemoglobina por volumen. Y bueno, esto es útil para diferenciar el tipo de hipocromía e hipercromía que pueda presentarse en la anemia. Bueno, los hematócritos normal 40-50% en hombre, mujer 37-47%, niños 33-43% y 34-44% en embarazadas. Y el último parámetro que vamos a ver es la velocidad de sedimentación globular,
Este es un parámetro o un examen que ustedes piden aparte de la biometría hemática. Sí se pide BCG, velocidad de sedimentación globular, y finalmente representa la velocidad con que se sedimentan los glóbulos de sangre en un tubo que tenga anticoagulantes. Y su importancia clínica es que se va a ver aumentada cuando hay enfermedades infecciosas, neoplásicas, autoinmunes y hematológicas. Por ejemplo, una infección, cuando tenemos, yo que tengo a veces una ruptura de membranas, pido una velocidad de sedimentación globular, si está normal, bueno, no tengo infección, pero si pido una velocidad de sedimentación globular y me reportan que tiene 25 o 30, si cuando mucho es máximo a los 60 años de 10 o 20, pues eso me está hablando de que algo está mal, ¿verdad? ¿Preguntas, muchachos? Hasta ahora todo bien. Todo bien, doctora, gracias. Lo que íbamos, esto generalmente en clases lo vemos en 2 horas, pero como aquí no hablan, no preguntan y no hacemos chistes, por eso no me gustan las clases en línea, aunque avanzamos más rápido, ¿verdad? Sí, pues sí. Es lo que vamos a ver como tema. Déjenme ver. Listo. Ya dejé de grabar. Ya podemos platicar. Entonces, esto es el primer tema de sangre. Vamos a terminar de ver. ¿Con ustedes qué vamos a ver? Suprarrenal y masculino el miércoles. En 10 minutos yo acabo de ver ya nada más cómo se produce la leche. Vamos a ver suprarrenal y masculino.